¿Qué tal? Estamos con Fernando Flores, que es miembro de la Comisión de la Verdad, Comisión Ciudadana de la Verdad, que ha hecho un informe demoledor sobre los muertos en las residencias, en contraposición con lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, que sigue insistiendo en que los ancianos hubieran muerto en cualquier parte. Que los mayores no se salvaban por ir a los hospitales. La gente moría en todas partes. No se salvaba en ningún sitio. Había Delgado. muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía. Fernando Flores es profesor de Derecho Constitucional, pertenece también al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal, Fernando? Un saludo. Un saludo. ¿Cómo se Gracias. puede definir la actitud de una dirigente como Díaz Ayuso cuando estamos hablando de miles de muertes en las residencias de Madrid? No recibe a familiares, no muestra actas levantadas por la policía municipal. eh, Se llevó a cabo un protocolo de no trasladar a gente a hospitales. En fin, ¿cómo definiría la actitud de Díaz Ayuso? Digamos, como gobernante, a mí lo que me parece es que ha sido, es irresponsable. Fue irresponsable en cómo gestionó. Fue irresponsable en cómo lo gestionó. Fue incompetente. Es decir, lo que se demuestra, en mi opinión, con la suma de los datos y de la información que ha dado lugar el informe, es que buena parte de lo sucedido tiene que ver con una incompetencia. Tiene que ver con incompetencia, tiene que ver con ideología, es decir, el hecho de evitar que se vaya a los hospitales privados, es decir, tiene que ver con ideología porque tiene que ver con, además, con el desmontaje de la sanidad pública que viene desde hace ya años llevándose a cabo y evidentemente se encuentran con un músculo sanitario que tienen miedo que no soporte digamos, que no soporte el envite. Pero por Cuando otra dices no parte, trasladar a las privadas, dices la decisión que se tomó de no llevar a la gente de las residencias a los hospitales privados donde había los camas hospitales privados disponibles. son los que tuvieran, salvo que tuvieran seguro privado. Pero, sin embargo, unas semanas habías dicho que había un mando único, que eso era una cosa extraordinaria, que lo era, efectivamente. Y dice, no, en estos momentos existen tantas plazas de hospital para los madrileños porque hemos unido todos los hospitales para ti y para tan. Y dices, ostras, fenomenal, fenomenal. Pero después aparece el responsable de los hospitales privados y te dice, siempre tuvimos no menos de 1.000 camas libres. ¿Y por qué no se llevaron allí? Porque nos llevan al menos 1.000 personas a esas camas libres. Más de 1.000, porque las camas irían subiendo y bajando, ¿no? Hay una incompetencia, tú me dices, ¿cómo lo definirías? Yo lo definiría como irresponsable, irresponsable por lo que hizo, irresponsable por lo que no está asumiendo, incompetente. Es decir, por ejemplo, la Operación Bicho y otras, pero la Operación Bicho lo que demuestra es una incompetencia mayúscula, además berlanguiana en algunos casos, y después el comportamiento en relación con los familiares a mí me parece obsceno. A mí me parece. Berlanguiana la operación Bicho, ¿por qué? Por Es la decisión de poner la operación en manos de alguien que se de, considera una enchufada, que era hija del absolutamente que que no lleva a cabo tenía el ni la más procedimiento de remota idea. enjuiciamiento. Yo, de verdad, que lo que sugiero es que a quien tenga un rato que busque, porque están transcritas, es tan revelador digamos, lo que dijo Encarnación Burgueño y el responsable de la empresa, creo que se llama Transamed, Esteban, no recuerdo el apellido, es tan revelador lo que cuentan de cómo se organizó, da tanta vergüenza ajena que si no fuera por el daño sencillamente que se estaba produciendo en esos mismos momentos, diría, bueno, pero que pase o el director de una película y que haga un guión. Sí, Hay vamos, si estamos presupuestos. hablando de. Yo escribí un capítulo de No quieren que lo sepas en mi libro llamado Operación Bicho y habla de eso. Es Mm, decir, en lo peor de la pandemia deciden externalizar el ir a salvar a la gente en las residencias y lo ponen en manos de la hija del que llevó a cabo el proceso de privatización, uno de los ideólogos de la privatización así es. sanitaria en Madrid, y sin medios y sin conocimientos, ¿no? Eso es lo que tú llamas una chapuza, vaya, Es berlanguiana. una chapuza, es una chapuza en, claro,
después estás acostumbrado a escuchar que digan que la derecha gestiona mejor, etcétera, etcétera, y por eso yo la palabra incompetente me parece muy acertada, porque dices, no, no, mire, no, es decir, yo no hablaremos de eso, de otros, pero en este caso, que es un caso gravísimo, el nivel de gestión, es decir, desde luego no me parece que es gente que haya estudiado en Harvard. No pusieron a ustedes a esas personas. Pero hay un tema de ideología detrás, es decir, también, en mi opinión, que hay un tema ideológico y es quien no tiene los medios económicos, quien no tiene los enchufes, quien no tiene los contactos, sencillamente queda al lado queda en la cuneta y el que pueda que se apañe. Es un darwinismo político, sociológico, inhumano, que después también llama mucho la atención, ¿no? Porque la propia presidenta dice, yo no gestiono emociones, perdón. Si lo único que haces es gestionar emociones. Presidenta, si usted hubiera perdido a un ser muy querido en una residencia de mayores sin que lo atendieran en un hospital, no sé si porque se iba a morir de todas formas o por lo que fuera, ¿no le costaría pasar página de semejante trance? Pues la pregunta que haces es maliciosa y además mal enfocada, porque yo no tengo que gestionar la Comunidad de Madrid. Perdona, no tengo que gestionar, no, porque me apelas al aspecto personal, sí. Y yo no gestiono la Comunidad de Madrid en base a sentimientos personales, porque eso es lo peor que se puede hacer en política. Yo gestiono para todos los ciudadanos, me pase o no, lo mismo que a ellos. Lo que no te pedimos precisamente es que gestiones emociones. Pedimos que gestiones una crisis sanitaria con el nivel de una ciudad de lo que llaman el primer mundo y lo que se dice o decís que es Madrid. Esto creo que fue Manuel Rico el que hizo un símil que a mí me gustó mucho. Dice, bueno, cuando un tsunami llega a Japón, no sucede lo mismo que cuando un tsunami llega a Haití. Hay muchos más muertos en Haití que en Japón, por una serie de razones que tienen que, con muchas de ellas, ¿no? Pero una tiene que ver con la gestión de la riqueza que hay. Es decir, y la pregunta es, ¿Madrid se parece más a Tokio o más a Puerto Príncipe? Pues responda usted, porque cuando tienes el mérito de ser la región europea de lejos con más muertes en residencias por habitante, pues a lo mejor te tienes que preguntar que a lo mejor no eras tan buen gestor y que a lo mejor ha habido algo de incompetencia y algo de responsabilidad, al menos política, y de ahí para adelante. ¿Cree que tiene miedo Díaz Ayuso a lo que pueda pasar con este asunto de las muertes en las residencias? Pasa el tiempo, eh, no recibe a familiares, tiene que haber una comisión por la verdad ciudadana para investigar lo ocurrido, no se investiga. ¿Cree que tiene miedo realmente a la verdad Díaz Ayuso? La verdad es que no te lo sé decir, no te sé decir. Hay veces que reacciones tan absurdas y tan desproporcionadas, pues queremos, digamos, vincularlas precisamente a un nerviosismo que tiene que ver con lo que dices, ¿no, Jesús? Con que tienen miedo, ¿no? Y piensas, dices, pues a lo mejor es que estamos más cerca sencillamente de que se cumpla la ley, ¿no? O de que la política tenga un lado un poquito más honesto y bueno, y piensas eso, pero otras veces, y piensas, por ejemplo, el desbarre de su director de gabinete o de comunicación, no sé, de Miguel Ángel Rodríguez, se debe precisamente a una situación de nerviosismo y de miedo. Después ves también la trayectoria del personaje o de los personajes y dices, bueno, es que nos hemos olvidado lo que han venido diciendo en este y en otros temas de una manera tan fuerte, ¿no? Entonces... la verdad es que no lo sé. La verdad es que no te puedo decir si tiene o no tiene miedo. Es decir, me gustaría que lo tuviera. Según vuestro informe de la Comisión Ciudadana de la Verdad, ¿hubo decisiones políticas que determinaron que hubiera más muertes en las residencias de Madrid durante lo peor de la pandemia? Sí, vamos a ver, las decisiones políticas más importantes que dieron lugar a un maltrato y que dieron lugar a la vulneración de derechos de los residentes fueron, en primer lugar, la no obediencia a la desobediencia a la indicación, a la orden de medicalización por parte del Tribunal Superior de Justicia en el marzo de 2020.
unos días después de ese auto del Tribunal Superior de Justicia, la presidenta primero y el consejero de Sanidad después dijeron que las residencias estaban medicalizadas. Esto era falso. Es decir, no había asistencia sanitaria en las residencias, ni la había en la mayoría antes, porque las residencias no son centros con médicos o con enfermeras con carácter general, y no las hubo después. Por lo tanto, no había sanitarios, no había facultativos que cuidaran a las personas enfermas. Esa fue la primera decisión. Esa Y es que decisión no además hubiera estado esto lo dijo incluso la propia Ayuso, lo de que así. estaban medicalizadas. Lo cierto es que nosotros, dentro de toda la red asistencial que tenemos dentro de la Comunidad de Madrid, en su práctica totalidad están todas medicalizadas en nuestras residencias. Sí, no, de hecho ya se han medicalizado las que son públicas directamente dependientes de la Comunidad de Madrid, lo están, así como las privadas concertadas, como es este caso, que nos lo han comunicado. Y lo que hemos hecho ha sido trasladar equipos médicos a todas ellas y proteger sobremanera a los mayores, porque como estamos diciendo todos los días, es la población más vulnerable, no solo la más vulnerable por la edad, también aquellas personas que tienen patologías previas y que pueden ser jóvenes, pero que han tenido previamente otras enfermedades graves. Sí, sí, sí. Además dijo que había una operación en marcha, que había sido un éxito, que había sido el asombro del mundo entero, junto con el Hospital IFEMA, de cómo se estaba gestionando la situación. Digamos, esa desobediencia a la orden del Tribunal Superior de Justicia hubiera sido menos grave si se hubieran derivado a las personas enfermas. Porque bueno, tú no tienes la protección de la salud en la residencia, pero sí la tienes en el hospital. Bueno, a nosotros nos pasaba, es decir, a las personas mayores que vivían en su casa, que no era una residencia, se ponían enfermas por COVID, llamaban a una ambulancia, la ambulancia venía y se los llevaba al hospital, sencillamente, dependiendo, bueno, había un diagnóstico y se los llevaban al hospital. Eso no sucedió en las residencias. En las residencias, salvo que tuvieras un seguro privado, se aprobaron unos protocolos, hasta 4 protocolos, firmados electrónicamente, es decir, protocolos que no eran borradores, los borradores no se firman, todos los que hemos trabajado en la administración sabemos que los borradores no se firman los documentos que tienes, que tienen que tener eficacia, y esos protocolos, el primero del día 18 y varios días después, sencillamente lo que decían es que las personas que tuvieran determinadas características, que básicamente se basaban en la edad, en la discapacidad o en la morbilidad, es decir, y la falta de movilidad, sencillamente no salían. Eso dio lugar a que, fíjate, el día 18 fue el primer protocolo, y ya en los datos, en las estadísticas, se ve que desde el día 6 la caída de derivaciones fue brutal. Es decir, ya había una orden verbal, probablemente entre el 6 y el 7, para que las residencias no derivasen. Por lo tanto, se produjo una especie de pinza que vino a ser la siguiente, y es: no medicalizo las residencias; dos, no derivo a las personas enfermas a los hospitales. Y diría una tercera que, digamos, cerró la cuestión, y es que se creó el Hospital IFEMA, como se sabe, el llamado Hospital Milagro. Se habló de capacidad para 5.000 camas, etcétera. Finalmente llegó a tener una ocupación de 1.300 personas, pero ese Hospital Milagro absorbió a buena parte de los profesionales de la sanidad, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, que estaban situados en la atención primaria y que eran las personas que atendían habitualmente a las personas en las residencias. Absorbieron, se las llevaron al IFEMA y sencillamente impidieron que, si en algún caso alguna podría acercarse, pues eso no pudo suceder. Y además no llevaron al IFEMA a las personas residentes. 23 residentes llevaron, y además 23 residentes que no tenían una situación de gravedad. Por eso se dice, no, el hospital IFEMA es un hospital milagro. Claro, es un hospital al que solo se llevó personas con pronóstico leve. Por lo tanto, no medicalización, no derivación, no uso del IFEMA, no uso de los hospitales privados que quedaron con cientos y cientos de camas libres, como dijo el representante de los hospitales privados, no buen uso del SAMUR, no uso de los hoteles medicalizados, llevó a toda esta gestión, llevó a que, bueno, a que unas personas fueran cerradas por fuera, sin sanitarios dentro, y eso produjo por lo menos buena parte de las muertes y del maltrato en ellas.
Con esta situación, clama al cielo el hecho de que una dirigente como Díaz Ayuso, porque ella ha dicho que está deseando hablar con las familias, con los familiares de las víctimas, eso ha dicho ella, pero realmente no está dirigiéndose, no está recibiendo a las familias para hablar de esto. La información que yo tengo es que no han recibido a las familias en ningún momento. De hecho, la comisión por la verdad, no es la comisión de la verdad, es la comisión por la verdad. Nosotros no decimos que la comisión tiene la verdad, sino que es una comisión que nace precisamente porque los familiares se sienten indefensos frente al poder político y frente al poder judicial, por decirlo así, ¿no? El poder político lo que hace es obstaculizar constantemente sus preguntas, sus investigaciones, no los recibe. Tienen que soportar, como dicen, una cantidad de mentiras claro, que para las familias claman al cielo, para las familias, para las trabajadoras, porque muchas personas que estaban trabajando allí, pues vieron desde dentro lo que sucedía, la falta de todo, ¿no? Eh, y, y- y y claro, el ver toda, que, digamos, ese trato por parte del gobierno autonómico y además directamente por la presidenta, pues el decir, por ejemplo, estas personas ya lo han olvidado o que lo deben olvidar o que no hay que revictimizarlas o que están jugando con el dolor o que están usadas políticamente. Claro, a estas personas les hace muchísimo daño. Entonces, lo que ellas, a mí, por lo menos cuando me llega la solicitud de que participe en la comisión, me explican que esta es la razón. La razón es que no son recibidos, no son escuchados y además que están escuchando muchas mentiras y ellos lo que quieren es saber por qué sus familiares tan queridos pues murieron de la manera que murieron, ¿no? No murieron todos y afortunadamente lo que hay, y lo vimos porque hicimos dos sesiones de comparecencias el 15 y el 16 de septiembre del año pasado, víctimas, personas residentes, vinieron y contaron lo que pasó en sus residencias. No todas las residencias, no en todas las residencias se sufrió de igual manera, pero sí en un número importante, ¿no? Entonces, es decir, que el documento tampoco está acusando con el dedo a unos o a otros, lo que está diciendo es, no, bueno, hubo una serie de decisiones que se tomaron que tuvieron consecuencias y que en unas residencias, en algunas específicas, produjeron un dolor y un drama tremendo. Investíguese Claro, y escúchese a las familias. claro. Es curioso porque lo que ha dicho Díaz Ayuso es que hubieran muerto en cualquier lugar, que morían en cualquier lugar, pero la decisión de no trasladar a gente que estaba en las residencias de ancianos a los hospitales, sin duda incrementa las posibilidades de que murieran. Eso está clarísimo. En los No, hospitales se podían salvar mucho más porque había médicos, porque había un centro claro, hospitalario. En las claro. residencias quedaron sin atención. Claro, claro, si además de tus datos te dicen el 65% de las personas que se trasladan se salvaron. Pues bueno, pues como se suele decir, blanco y en botella. Pues puedo pensar, digamos, de una manera razonable que alrededor de un 60% de personas que no fueron trasladadas se hubieran salvado. Y si quiere usted, pues bueno, alguna reduzca usted algo más. Es decir, si no tenemos problema con esto, si aquí no vamos a batallar por si al final cualquier persona que hubiera que murió y que pudiera haberse salvado ya es una tragedia, ¿no? Por lo tanto, no se trata de un número de muertos, se trata de que cualquier persona razonable y con sentido común, con los datos en la mano, lo que le está diciendo es que por supuesto que se salvaron. Pero insisto, además de eso, hay algo que es enormemente importante y es que esas personas tenían el derecho a la protección de la salud aunque fueran a morir. Es decir, hubo una señora que se llevó a su madre, consiguió llevarse a su madre, consiguió que una ambulancia llegara a la puerta del hospital y por lo insistente, por lo pesada, porque tenía contactos, consiguió que pusieran a su madre y la consiguió llevar a la Jiménez Díaz porque tenía contactos en la Jiménez Díaz y murió 2 o 3 semanas después. Pero, pero esta mujer lo que nos dice es que por lo menos las 3 semanas que su madre estuvo en la Jiménez Díaz, estuvo atendida. Es decir, murió con dignidad y sobre todo murió en el ejercicio de un derecho fundamental que recoge la Constitución. Es decir, que uno tiene derecho a que, aunque se vaya a morir, se vaya a morir con dignidad. Si una persona tiene cáncer y quien esté cerca o haya estado cerca de eso, pues sabe lo que se puede sufrir con un cáncer, evidentemente prefiere
estar rodeado de personas que le atiendan, que le hablen, que le den paliativos, que le den calmantes, que le tomen la tensión, que son maneras distintas de morir. Claro, hay una clave que son los paliativos. Díaz Ayuso dijo que había cuidados paliativos. Puedo asegurar a la gente que hasta el último suspiro de vida está en manos de grandes profesionales médicos que con esos cuidados paliativos hacen que no se sufra. La realidad es que según el informe de la No, Comisión por la Verdad, es que hubo gente que murió en las residencias asfixiada, absolutamente. deshidratada, por mucho que Ayuso diga que había cuidados paliativos, que eso llegó a decir. No, no, no lo sabía. Hay una parte muy interesante, una de las personas, una de las intervenciones que a mí más me impactaron fue la de una doctora de apellido María Alía, de Médicos Sin Fronteras, cuando ya les dejaron entrar, porque al principio intentaron entrar, que esta fue otra, una incompetencia en la coordinación de los, digamos, de todos los activos que pudieron mejorar una situación que evidentemente era caótica y tenía que serlo, era imposible que no lo fuera, pero Miriam Alía lo que dice precisamente es que se encontraron en muchos casos con que sencillamente no había los elementos para disminuir el dolor y el sufrimiento de las personas. Por supuesto, respiradores, porque solo tenían respiradores las personas que tenían ya respiradores en las residencias, pero esas personas ya los necesitaban y podían haber, pues, alguno, ¿no? Pero se necesitaron muchos más. No había respiradores, pero después no había paliativos, o los había muy, muy pocos. Y cuando, y además, en muchos casos es que pasaban horas, pasaban días. En muchos casos en los que las personas, el personal que había en las residencias no daba abasto para atender a todas las personas. Por eso, muchas de las personas sencillamente es que no eran atendidas de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras, porque no había modo digamos, de que pudieran decir que les faltaba, ¿no? La actitud de la Fiscalía, de la justicia en España, dista mucho de ser lo que debiera. Es decir, es una vergüenza, es lamentable que la Fiscalía no haya tomado cartas en este asunto. Estamos hablando de miles de muertes. Sí, vamos a ver, la Fiscalía debería de haber actuado y no ha actuado. Esta es, y además, no solo eso, es decir, la Fiscalía, en la memoria del año 2020, que se publica en el año 2021, se toma la molestia, y así debe ser, de analizar lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, ¿no? Y la verdad es que realiza una serie de afirmaciones que son sorprendentes. Es decir, primero es sorprendente que durante el periodo que la comisión ha estudiado, lo que se refleja es una inactividad prácticamente absoluta. Es decir, los fiscales se conforman con las respuestas que dan las partes interesadas, las residencias y los geriatras, no preguntan a nadie más. Eso es como, y lo que hace es archivar cientos y cientos de denuncias, pero es que después, cuando tú lees la memoria de la fiscal de la Comunidad de Madrid, lo que sorprende es que diga que los criterios de exclusión del protocolo, por ejemplo, no impidieron derivaciones. Cuando tú ves los datos, que son los mismos que seguro tiene ellas, tú ves cómo hay un diente de sierra que baja de una manera brutal. Se bajaron más del 50% después del día 6 de marzo las derivaciones. Después se dicen también cosas como que hubo una especie de tratamiento hospitalario similar en las residencias, cuando es absolutamente falso. Sencillamente no se medicalizaron, y al no medicalizarse, sencillamente no había tratamiento hospitalario en las residencias. Dice en algún momento algo así como que las bajas se fueron solventando, las bajas del personal interno de las residencias. Es todo lo contrario, no se fueron solventando. Hubo un 40% de bajas. Y como todo el mundo sabe, y es uno de los temas que al final hay una recomendación al respecto en el informe, el, el, la precariedad precisamente de los trabajadores, de las trabajadoras de las residencias, hace que en una situación crítica como la que hubo, las sustituciones que iban digamos, que pudieron ir a las residencias, se fueron o al IFEMA o se fueron a los hospitales porque pagaban más, ¿no? Entonces, bueno, digamos que por responder en corto, sí, es decir, es sorprendente la inactividad de la Fiscalía, y entendemos que hasta ahora
no ha cumplido con su obligación estatutaria. Ujú. Es curioso porque, claro, a tenor de lo que estás diciendo, cabría pensar que es como si hubiera una justicia para poderosos y otra para los demás. Es decir, llama la atención que no esté tocando este tema cuando estamos hablando de miles de muertes. Cabría pensar perfectamente que es una justicia que con gente poderosa se comporta de una manera distinta, ¿no? Sí, es que no puedes dejar de pensarlo, es decir, no quieres pensarlo, pero no puedes dejar de pensarlo, es decir, porque en ocasiones ves que los fiscales están detrás de un tema de una manera súper insistente y entiendes que probablemente lo deben hacer. Te puede decir, bueno, una sospecha de es porque es este partido político o es porque esta situación tiene interés alguien detrás y tal. Bueno, pero claro, lo que clama al cielo es que cuando hay algo tan gordo como esto, sencillamente no dejen todo y se pongan, aunque sea para después decir, miren, de los 1000 casos o de los 300 casos que hemos visto, solo 25 realmente tienen una consistencia para tirar hacia adelante. Bueno, denle, denle, pero después de que yo vea que usted ha hecho una investigación como Dios manda, porque además existe una jurisprudencia constitucional y una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice, cuando los hechos sean graves, cuando los derechos fundamentales sean, digamos, también vulnerados, sean de los más importantes, cuando haya una vulnerabilidad de las víctimas, cuando haya poca transparencia de la administración, porque hay un interés específico en el tema, cuando haya dificultad para los familiares de encontrar las pruebas, cuando hay una especial sujeción, además de las víctimas, respecto de quien le produjo el daño, de las personas mayores, respecto de las residencias. En todos estos casos, la Fiscalía y los jueces de instrucción deben de actuar de una manera especialmente diligente. Y aquí lo que tenemos es justo lo contrario. Se ha actuado de una manera poco diligente, por ser, digamos, suaves. Ya. Es esa justicia que actúa en función de a quién toca el asunto, si toca gente poderosa o no. Sin importarles Silencio, señorías. ni la verdad ni las víctimas de la pandemia. Silencio, señorías. Y saben lo peor, que ustedes saben que la gestión que realizó el Gobierno de la Comunidad de Madrid con las pandemias nos puso primero con una amplia mayoría y después con una mayoría absoluta, y no lo soportan. Fernando Flores, miembro de la Comisión por la Verdad sobre las muertes en las residencias de Madrid, es profesor de Derecho Constitucional. Muchas gracias por atendernos y ojalá se haga justicia. Gracias. Muchas gracias, Jesús, por atender tú a mí Gracias. el rato.